cargue la grabación, listo. Entonces, por ley de protección de datos y manejo de la información, agradezco, por favor, me autoricen la grabación de la sesión. Luz, listo, perfecto. Y Juan Carlos también, autorizado. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo siguiente. Listo, Juan Carlos, vale. El día de hoy vamos a trabajar. Nosotros estamos trabajando en nuestra guía número 6, que se encuentra en Sayuna para, para nuestra ficha de formación de desarrollo de medios gráficos visuales. Y en donde nuestra competencia para el numeral 3.23, la tercera actividad dentro de nuestra competencia de protección ambiental, seguridad y salud del trabajo, es plantea acciones para orientar al equipo de trabajo los planes o programas ambientales y de la seguridad y salud del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que para el desarrollo es importante leer el documento que se llama Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo vamos a trabajar en un momento, y con ello se espera realizar el seguimiento, acompañamiento al desarrollo de los mismos. De esta forma se participa en la implementación de acciones coordinadas para el monitoreo de planes, programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo según su área de desempeño. ¿Cuál va a ser nuestra evidencia? Con lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a elaborar un mapa mental respecto a los planes, acciones, programas establecidos, o sea, ya están establecidos frente al medio ambiente y seguridad y salud del trabajo. ¿Eso dónde lo vamos a encontrar? Acá en el documento material de formación que se llama Legislación en Medio Ambiente y Seguridad y Salud del Trabajo, que se encuentra ahí en Sayuna, en nuestra actividad de proyecto 5. Aquí les muestro actividad de proyecto 5, material de formación, legislación en medio ambiente, seguridad y salud del trabajo. ¿Listo? Con eso, ¿qué vamos a hacer? Pues el mapa mental. Pero para poder hacer el mapa mental, vamos a trabajar en el documento material de formación que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es a tener en cuenta la legislación. Tanto en medio ambiente y seguridad y salud del trabajo, las leyes o la legislación que existe en Colombia es la misma para todos los ámbitos. Cuando digo la misma, tiene los mismos componentes. Y cuando hablo de los mismos componentes es que vamos a tener un ejercicio como el que miramos en este momento, que tiene en pantalla, que es la pirámide keynesiana, en la cual nos dice que en la cúspide de esa pirámide, de ese eslabón, por encima de la Constitución Nacional, Constitución Política Nacional de 1991, no existe ninguna ley, no puede haber ninguna ley, decreto, resolución o algo que esté por encima de la Constitución Política. En el segundo renglón tendríamos las leyes, en el tercer renglón tenemos los decretos, en el cuarto renglón las resoluciones, en quinto renglón las circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Segundo, autorizamos acá, ya me ayuda. Y entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Entonces, según la pirámide keynesiana, donde representa gráficamente el sistema jurídico escalonado. Y tenemos como tal la Constitución Política Nacional en la cúspide. En la cúspide es la norma de normas por lo que se encuentra en la cúspide de la pirámide. Y nada puede estar por encima de ellos. ¿Listo? En segundo renglón tenemos las leyes. Las leyes son normas o reglas que nos dicen cuál es la forma en que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Las leyes nos dicen lo que es permitido y lo que está prohibido hacer en Colombia. Decretos. El tercer eslabón. Es un acto administrativo expedido en la mayoría de ocasiones por las situaciones de urgente necesidad dado por el Poder Ejecutivo. Generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Aquí hasta el momento, la Constitución Política, eso no lo emite ni el gobierno, que es el Ejecutivo, ni el Legislativo, que es el Congreso de la República, ni el Poder Judicial, que son la Corte Suprema de Justicia, sino esto se hace a través de una asamblea constituyente. Por eso no se hace la actual es de 1991 y la anterior es de 1886. Entonces, por eso es que no se hace tan a menudo. Las leyes son expedidas, aprobadas y firmadas por el Poder Legislativo, que es el Congreso de la República. Aunque hay decretos que están en un nivel siguiente, el que lo expide normalmente es el Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno Nacional con sus ministerios.
dependiendo pues del alcance, con sus ministros pueden firmar los decretos. Y tenemos en un cuarto escalón las resoluciones que tienen carácter general, obligatorio y permanente. Sirve para reforzar las leyes en el sentido en que se dictan para que se cumpla lo establecido en estas. La resolución tiene un grado de flexibilidad, oportunidad e información que la ley no puede tener y en ese sentido se complementa. Entonces las resoluciones, ¿quién las emite? Ah, venga, están las leyes que sacó el Ejecutivo, el Legislativo, el Congreso de la República, Senados y Cámara de Representantes, que vamos a elegir todos, nos gusten, no nos gusten, por el que, pero vamos a hacer esa elección el marzo del próximo año. Y acá en las resoluciones, normalmente los ministerios de trabajo son los que van a aterrizar del cómo vamos a hacer lo que dijeron en las leyes. ¿Listo? Ahora, en un quinto escalón tenemos las circulares. Las circulares son avisos dirigidos a personas o instituciones para darle conocimiento de alguna determinación relacionada con la acción gubernamental. Estos ya son de ámbito más local, ya sea departamental o municipal. ¿Listo? A continuación vamos a ver una especie de línea del tiempo. ¿Por qué digo especie de línea del tiempo? Porque no es literalmente una línea del tiempo, ya que hay un salto. Y también les voy a decir que hay algunos errores, pero para que los tengamos en cuenta. Inicialmente lo vamos a hacer con la legislación que nos muestran frente a la seguridad y salud en el trabajo, y más adelantico vamos a trabajar sobre lo que existe en gestión ambiental, ¿vale? Entonces, lo primero que decíamos es que por encima en la Constitución Política Nacional no hay nada. Y en la Constitución Política frente a la seguridad y salud en el trabajo nos dice que se establece el derecho y la protección al trabajo y son las bases de la salud ocupacional. Pero el primer error es que nuestra Constitución Política Nacional, el primer error de este material de formación, es que nos dice que es de 1986 y no, es de 1991. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué está acá y ahorita nos vamos a volver a 1950? Por eso les decía que puede ser una línea del tiempo, pero porque se representa de la primera, de primeras la constitución política, es porque nada puede estar por encima de la constitución como tal. Entonces, en el año 1950 nace el Código Sustantivo del Trabajo, la famosa Ley 50, y esa es con la cual determinan las obligaciones de los empleadores patronos y se empezó a hablar desde esa época, desde 1950, sobre el accidente de trabajo y en su momento sobre las enfermedades profesionales. Ahí en el Código Sustantivo del Trabajo prácticamente es el código laboral por el cual las empresas se guían para establecer toda su vinculación laboral con sus trabajadores y determinar sus obligaciones. Pero para mí, desde mi parte, desde mi conocimiento, desde el año 1979 es que realmente empezaron a escribirse documentos legislativos en relación a la seguridad y salud del trabajo. En el 79 primero nace la ley novena, que es el Código Sanitario Nacional, y seguido sale una resolución 2400 expedida por el Ministerio de Protección Social en su momento, en la cual dice que se establece el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Código Sanitario prácticamente algo que se debe tener en cuenta en cualquier infraestructura que se vaya a crear, a construir y demás. Y la resolución 2400 nos dicen cómo vamos a construir eso en base a temas de seguridad y salud. Listo. En el año 1984 nace el decreto 614, en la cual se determinan las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. 5 años después, dicen, venga, vamos a organizarlo de una manera en que las empresas se lo empiecen a ver un poquito más detallado, como con un orden lógico y no hacer actividades por hacer las actividades. Hoy, 41 años después, eso todavía no se ha logrado en todas las empresas, pero ya se ha avanzado bastante. En el año 1986 llega la resolución 2013, por la cual se crea el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. En su momento se llamaba COPASO, Comité Paritario de Salud Ocupacional. ¿Qué es el comité paritario? El comité paritario es un grupo de personas en donde hay representantes del empleador, o sea, de la empresa, y representantes de los trabajadores elegidos popularmente,
y en las cuales se van a reunir mínimo una vez al mes para velar por el cumplimiento de las actividades encaminadas a la seguridad y salud en el trabajo, pero más que encaminadas a decir que son de seguridad y salud en el trabajo, es encaminadas a la protección de la salud y la seguridad del ambiente, de los ambientes de trabajo para las diferentes actividades que desarrollan en una empresa. Eso es lo que van a hacer desde el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Listo? Vámonos un poquito más adelante. En el año 1993 llega una legislación muy cuestionada, pero que existe aún vigente en algunos apartados, y es la Ley 100 de 1993. Y en esa es por la cual se establecen los sistemas del sistema integral de seguridad, del sistema general integral de seguridad social. Dentro de ellos tenemos 4 subsistemas. El sistema general de pensiones, el sistema general de seguridad social en salud, el sistema general de riesgos laborales y servicios complementarios como un cuarto subsistema. En el cual, entonces, frente a las pensiones, pues nos va a determinar cuáles son los requisitos y formas por las cuales nos podemos pensionar. Actualmente, en el año 2024, se reformó, firmaron el Congreso de la República, aprobó y firmó una reforma pensional, en la cual, pues, la invitación no está acá en el material de formación, si no estoy mal, es el decreto 2381 del año 2024, en el cual, pues, reglamenta la reforma pensional, los nuevos requisitos y cómo nos vamos a pensionar. ¿En qué tiene que ver eso con la seguridad y salud en el trabajo? Claro, porque si tiene que ver mucho y más adelante lo vamos a ver en donde si nos llegamos a accidentar y Dios no quiera, ese accidente nos generó secuelas en las cuales podemos tener una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, podemos hacer una solicitud de pensión por invalidez. Entonces ahí es donde se relaciona con el sistema general de pensiones. Está el sistema de salud, ese no se ha reformado, sigue vigente bajo la ley 100, y en el cual pues es donde nos dice las pautas de cómo funciona el sistema de salud en Colombia, cómo funcionan las EPS, las IPS y todo el modelo que es muy criticado en algunos, pero es el que existe en Colombia. ¿Listo? Tenemos el sistema general de riesgos laborales que hoy en día sigue vigente bajo la ley 100, pero se reguló y se reglamentó, como decirlo, una actualización, pero no fue una reforma como tal, y se reglamentó bajo el decreto, digo, bajo la ley 1562 del año 2012, que ahorita la vamos a mencionar. Y los servicios complementarios son las cajas de compensación familiar. ¿Listo? Ahora, en 1994 nace el decreto ley 1295. Es la primera ley donde dicen, venga, ¿a qué nos hablan en la ley 100 de que debemos hablar de riesgos laborales, pero no sabemos cómo? Este decreto ley, que no es urgente, en urgencia necesidad, dice cómo se deben organizar y administrar el sistema de riesgos laborales. Esta fue la que se actualizó en el año 2012 con la ley 1562, que es la que vamos a ver a continuación. En el año 2012, la ley 1562 modifica el sistema de riesgos laborales y otras disposiciones. Dentro de esas otras disposiciones, por fin en Colombia se adoptó, o sea, propiamente para Colombia, la definición de accidente de trabajo, la definición de enfermedad laboral, se cambió de hablar de un texto, una metodología de salud ocupacional y pasamos a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Listo. ¿Qué quieres? Aquí algunos dirán, venga, del 94 al 2012, ¿qué ha pasado? Hay muchas leyes, muchos decretos, muchas resoluciones, pero en este momento, pues no las tiene el material, pero podemos nombrar algunas. Ley 1010 del año 2006, por la cual se determina en la ley frente al acoso laboral. Tenemos la resolución 1401 del año 2007, por la cual se determinan cómo se debe investigar un accidente de trabajo y enfermedades laborales. Y así, entre muchos, tenemos muchas leyes como tal. Listo. Yéndonos un poquito más acá a la actualidad, en el año 2014, bajo el decreto 1477, dijo el Ministerio de Trabajo que clasificó en 42 enfermedades las que tenían carácter o vinculación de origen laboral. Esta tabla se está actualizando normalmente cada 2, cada 3 años, de acuerdo a las necesidades.
para que lo puedan tener por ahí en cuenta. Y el decreto 1443 del mismo año 2014, por primera vez en Colombia quedó escrito que se dictan las disposiciones para que toda empresa en Colombia, independientemente de su tamaño, independientemente de las actividades que desarrollen, deben implementar un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Muchas empresas en su momento dijeron, eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque cuando hablan de un sistema de gestión, lo relacionan mucho con las normas internacionales. Y la verdad es que así era en el año 2014, aunque lo establecía bajo este decreto. Pero ¿qué pasó en el año 2015? El decreto 1072, el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue compilar muchos decretos y resoluciones que estaban por ahí sueltos, los compiló en un solo documento que se llama el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el 72, y en donde absorbió lo que contiene el 1443. Ahora, del 2015 a la fecha, ¿qué les puedo comentar? En el 2015, bueno, 14 salió el 1443, donde se define que toda empresa debe implementar un sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, pero hacia finales del 2016 se empezó a identificar que las empresas no estaban ejecutando ese sistema, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, dentro de las cuales en Colombia tenemos un estándar o una estadística más bien en donde el más del 90% son pequeñas empresas, dentro de pequeñas y microempresas. Y cuando les hacían la consulta o en su momento, les decían que ellos no tenían cómo poder implementar eso, no tenían recursos necesarios, que si implementaban eso, les salía más caro que producirlo para lo que trabaja. Entonces, en el año 2017 nace la resolución 1111, por la cual se establecen 60 estándares mínimos. Entonces, si comparamos un sistema de gestión a nivel internacional, hablamos de aproximadamente 350 requisitos. Acá en Colombia, con la resolución 1111 del año 2017, se empezó a hablar de 60 requisitos, 60 estándares que puedan ser evidenciables. ¿Qué pasó? Y se implementaron por fases. ¿Qué pasó al final, en el transcurso de las fases? En el año 2018 dijeron, no, no estamos avanzando. Volvieron, hicieron las consultas con las empresas y las aseguradoras de riesgos laborales dijeron, no, 60 siguen siendo muchos, no nos da el presupuesto, no nos dan los recursos para implementarlo. Y en el año 2019, bajo la resolución 0312 del año 2019, se establece la implementación de los estándares mínimos, pero clasificados en 3 capítulos. El primero de ellos, capítulo 1, para empresas que tienen nivel de riesgo 1, 2 o 3, o sea, bajo o medio, y que no tenga más de 10 trabajadores. Entonces, a eso no se le aplican 60, sino 7 estándares. Ahora, hay un capítulo 2 dentro de esa resolución 0312, en donde si la empresa tiene nivel de riesgo 1, 2 o 3 y su tamaño por número de trabajadores o colaboradores está entre 11 y 50, implementa no 60, sino 21 estándares. Pero si ya se pasa por número de trabajadores, independientemente del riesgo, o así tenga un solo trabajador, pero nivel de riesgo alto, muy alto, o sea, nivel de riesgo 4 o nivel de riesgo 5, sí o sí deben implementar mínimo los 60 estándares. Y esa es la que está vigente actualmente en Colombia, que sería la resolución 0312 del año 2019. ¿Qué más por acá? Yo les comenté la reforma pensional el año pasado. Hay una tabla de enfermedades laborales actualizada en el año 2022, pero se me escapa ahorita el número del decreto. Pero para que lo tengan ahí en cuenta. Seguido de esto, pues miramos unos antecedentes frente a la legislación ambiental. Es muy similar en cuanto a la tema de la pirámide keynesiana. Como les decía, la pirámide keynesiana funciona para todo el ámbito jurídico en Colombia, pero acá prácticamente es hacernos la explicación como tal. Aquí aparecen unas cositas adicionales, por decir, unos escalones o escalafones adicionales. Por ejemplo, decretos legislativos, los famosos decretos ley. Tenemos decretos administrativos, decretos reglamentarios, pero igual siguen siendo decretos. ¿Listo? No pueden estar, en ese caso, al ser decreto, no puede estar por encima de la ley y mucho menos de la Constitución. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el tema ambiental? Nosotros, de manera propositiva en Colombia, no es que seamos los mejores
a nivel mundial. Tenemos muy buenas ideas y algunas se aterrizan y demás. Pero prácticamente, no solo en Colombia, sino en el mundo, se hacen convenios, se hacen reuniones, se hacen conferencias, congresos, eh, bueno, se hacen muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado en Colombia se hizo la COP16, una reunión donde venían muchos países a hablar del medio ambiente. Y dentro de esos convenios que hacen en muchos países del mundo, se establecen unos objetivos y se establecen unos acuerdos. Dentro de esos acuerdos, ¿qué dicen? Por ejemplo, acá uno, en la Declaración de Estocolmo, en la Conferencia de las Naciones Unidas, en el año 72, dice, debemos convertir el medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional. ¿Qué es lo que hace Colombia? Traerlo, volverlo ley o volverlo una resolución. Si firman esos tratados, firman esos convenios, sí o sí, el poder ejecutivo, que es el gobierno, con sus representantes deben traerlo, pasar las propuestas de ley y que sean avaladas por el legislativo, que es el Congreso de la República. Y así funciona. Tenemos muchas declaraciones, muchos convenios y acá faltan muchos más. Colombia es uno de los países con más legislación en el planeta, en la legislación ambiental, pero asimismo todavía nos falta mucho en el seguimiento y control para su cumplimiento. ¿Listos? Aquí más adelante también vamos a tener en cuenta que la Constitución Política del 91 se considera la constitución verde o constitución ecológica o ambiental. ¿Por qué? Porque si ustedes miran acá, todo esto que estamos señalando en cada uno de estos artículos se habla o se relaciona con la gestión y protección al medio ambiente. No las vamos a leer todas, pero para que lo tengan en cuenta. Es una constitución que tiene muchos artículos específicos hablando sobre la gestión y protección del medio ambiente. Listo, continuamos. Aquí para darle celeridad. Ahora, ya teniendo en cuenta la legislación, nos dimos cuenta que si está en la ley y lo que está en la ley es de obligatorio cumplimiento y el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad de ejecutar y cumplir con eso, para que lo puedan tener por ahí en la cabecita. Y dentro de eso, por eso, a nivel general, tanto en seguridad y salud en el trabajo como en gestión ambiental, ya se han establecido unos programas, planes o acciones para la implementación y protección de las personas, en este caso, o del medio ambiente. Entonces, la primera acción o programa es un programa de capacitación sobre cuáles son las responsabilidades, no obligaciones, responsabilidades es porque lo hacen por convicción, no porque le estén jalando las orejas, pero es responsabilidad de los trabajadores, es determinar cuáles son esas deberes, esas responsabilidades. Dentro de ella nos dice que los trabajadores deben cumplir con procurar el cuidado integral de la salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitaciones, participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto aplica para todos los trabajadores, cual sea su nivel dentro de la empresa. Son responsabilidades. ¿Listo? Ahora, venimos otro. ¿Qué debe tener una empresa? Debe tener un plan de comunicación. ¿Por qué? Porque hay leyes de las que mencionamos por ahí donde sí o sí debemos comunicarlas y estas comunicaciones deben ir en dos direcciones, de la empresa hacia los trabajadores o de los trabajadores hacia los representantes de la empresa. Y debemos hacer esos mecanismos eficaces para llevar esa información en ambas vías. Tenemos otro programa, en la cual es un programa de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Esto es prácticamente lo que trabajamos como actividad, como estrategia para este programa en la clase anterior, con la herramienta del análisis de trabajo seguro. Pero también podemos tener en cuenta la Guía Técnica Colombiana número 45, que también la mencionamos y las observamos en la segunda sesión, y en la cual establece cómo vamos a hacer la identificación de peligros, la evaluación y la evaluación y valoración de los riesgos. Luz, dime.
No había visto que tenía la mano arriba. Ah, no, profe, iba a mencionar el tema donde nos aclaraba que la Constitución era norma de normas, pues también al lado de la Constitución podemos colocar esos convenios y tratados internacionales. Sí y no. O sea, ¿cómo decirlo? Esos convenios son un pacto de caballeros entre los países que lo firman y vienen con el compromiso, pero ningún convenio puede estar por encima ni a la par ni siquiera de la Constitución. Ningún convenio de esos puede estar por encima ni puede estar contradiciendo lo que dice la Constitución. ¿Vale? Listo. Entonces, como le estaba diciendo, ese programa de identificación de peligro lo podemos hacer con diferentes herramientas como tal, pero debe existir, claro, es uno de los requisitos que exige, sea cual sea el tamaño de la empresa, que es un programa de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. También algo que sí o sí debe estar independiente hasta en nuestras casas es un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Por qué están en las casas? Porque no estamos exentos de que nos ocurra o estamos expuestos a fenómenos naturales como sismos, terremotos, vendavales, entre otros, en las cuales pues debemos prepararnos, primero prevenir, prepararnos y responder en caso de que nos llegue a causar daño. Ese plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias debe contener unos parágrafos importantes. Dentro de ellos es que al igual que la identificación de peligros y valoración de riesgos, acá ya no vamos a hablar solamente de peligros, sino ya hablarlo en un macroentorno o en un entorno, disculpen, es de un entorno externo, que cuáles son esas amenazas que nos pueden afectar, cuáles son los recursos disponibles. Vamos a analizar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es qué tanto daño me puede causar a mí o qué tanto le puede causar a otras personas de acuerdo a la preparación y respuesta ante ello. Valorar y evaluar los riesgos. El mismo ejercicio que hacemos en el programa de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Formulamos un plan de emergencias ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Y aquí para tenerlo en cuenta, urgencia es, cuando hablamos de una emergencia o urgencia, es que ya no lo podemos atender con los recursos propios. Entonces debemos acudir a unos recursos adicionales. ¿Listo? Debemos conformar la brigada, capacitarlo, darle los recursos necesarios, realizar simulacros, porque todo eso hace parte de un plan de preparación, de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Como quinto plano, acción, programa, tenemos el tema de reportar incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Sí, es un programa. ¿Por qué? Porque nosotros, para seguir mejorando y aprender de lo que nos pasó, debemos hacer el reporte. Lo que no se conoce, no se gestiona. En este caso, los incidentes, accidentes y enfermedades que no se reporten, no se van a investigar, por lo tanto, no se gestionan y si no se gestionan, pues no se van a establecer mejoras al futuro. Entonces, por ellos debemos trabajar sobre la participación en el reporte de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. ¿Listo? Dentro de ellos, ¿qué debemos hacer? Debemos tener uno en cuenta que para reportar los accidentes y enfermedades laborales, la resolución 1401 del año 2007 nos dice que debemos hacer o tenemos como tiempo máximo para reportar un accidente de trabajo son 2 días calendario. Entonces, pero ojo con lo que voy a decir, porque si ustedes se llegan a accidentar o en su empresa se llega a accidentar a alguna persona y si requiere una atención médica, ir a urgencias por clínica, hospital o el centro de salud, sí o sí les van a pedir el reporte. Entonces, prácticamente se vuelve un reporte de manera inmediata. ¿Listo? La resolución 1401 nos dice también en cuánto tiempo debemos investigar estos eventos, que no deben superar los 15 días calendario. ¿Listo? Tenemos la definición de incidente de trabajo dentro de este plan de incidentes, pero prácticamente es similar al de accidente. Acá lo que pasa es que es un suceso acaecido, en un accidente, suceso repentino, sigue siendo igual. La diferencia entre accidente y enfermedad es que la enfermedad no, digo, entre accidentes e incidentes es que el incidente no generó dolor, no generó lesión, mientras los accidentes sí generaron lesión.
¿Listo? La definición de accidente de trabajo ya la revisamos en la primera sesión, que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una perturbación funcional, lesión orgánica, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Eso ya lo habíamos dicho, o sea, causa dolor. Así como tenemos deberes por allá los trabajadores, también hay derechos una vez reportemos un accidente de trabajo. Dentro de eso tenemos atención inicial de urgencias en cualquier IPS. Cuando es de origen laboral el evento, ya sea el accidente o enfermedad, no prácticamente no van a haber peros. Digo prácticamente porque existe. Y si alguno ya ha experimentado, existen los peros. Acá hay atención médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, donde está el afiliado, pero acá no hay, ¿cómo decirlo? Si es necesario para la rehabilitación, no hay negación. ¿Listo? Tiene derecho a servicios de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento, suministro de medicamentos, rehabilitación física profesional, elaboración y reparación de prótesis y órtesis, cosa que si es de origen común un accidente o enfermedad, no les cubre esto. Gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los servicios, en este caso asistencial, los van a trasladar o les dan el subsidio de transporte. Hay subsidio por incapacidad temporal, que es pagar las incapacidades. Acá sí hay indemnización por incapacidad permanente o parcial, que es cuando tenemos amputaciones pequeñas, pero podemos seguir trabajando. Pensión e invalidez es porque superamos el 50% de capacidad, de pérdida de capacidad laboral. Y pensión de sobreviviente es que ya pues la persona no sobrevivió, pero la pensión le puede llegar a sus sobrevivientes, como su nombre lo dice, hijos, cónyuges, como tal. También tienen derecho a un auxilio honorario en caso de que pues, lleguemos a tener una causa como esas. Y lo más importante que para mí debería estar al inicio, que es a ser incorporado y o reubicado una vez terminados los procesos de recuperación y o rehabilitación. Los deberes son similares a los de arriba, que no los vamos a mencionar de nuevo, pero prácticamente estos son los que no estaban. Los pensionados por invalidez, en caso de que lleguen a adquirir eso, porque para pensionado por invalidez es que pierda la capacidad laboral por encima del 50%, deben mantener actualizada la información de su estado de salud a la ARL, o sea, prácticamente cada 6 meses, y si no antes, les están requiriendo que vayan a valoración médica para valorar su situación, porque en algunos casos, de acuerdo al proceso de rehabilitación, se disminuye el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar pensionado por un tiempo, pero después puede volver a ser apto para trabajar. ¿Listo? Otro programa o un plan, este sería un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Este plan de capacitación es dirigido a los trabajadores y directivos de una empresa siempre y cuando esté relacionado o se considera de seguridad y salud en el trabajo siempre y cuando esté relacionado con ese tema. Porque hay muchas capacitaciones psicológicas de manejo del lenguaje, de comunicación y demás. ¿Nos puede ayudar en seguridad y salud en el trabajo? Sí, pero no es el fuerte. Acá debemos capacitar frente a los riesgos o frente a la gestión de los peligros identificados en el desarrollo de las actividades de cada una de las empresas. Y eso es lo que debemos establecer, un plan de capacitación. Aquí para terminar, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, se debe implementar y de por sí lo está exigiendo a través del decreto 1072, que la obligación de implementación del sistema de gestión es que ese sistema de gestión esté basado en el ciclo de mejora continua, que es el de planificar, hacer, verificar y actuar. Planifico, que voy a hacer durante normalmente un periodo fiscal, o sea, un año calendario, lo implemento, el hacer, luego verifico que si lo que implementé funcionó, cumplió los objetivos, se cumplieron las metas y si no se cumplieron, vamos a actuar, vamos a mejorar otras acciones y si se cumplieron, igualmente vamos a actuar porque está un ciclo de mejora, de siempre estar mejorando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien? Listo. Herramientas del medio ambiente. Prácticamente son similares, pero diferentes. ¿Por qué? Porque ya hablábamos de que cuando hablamos del medio ambiente,
es hablar del entorno, de todo lo que nos rodea y cómo interactuamos con ello. Personas, animales, vegetación, elementos teóricamente no vivos, recursos naturales, entre otras cosas. Y para eso debemos tener en cuenta diferentes acciones, planes o programas. Dentro de ellas, el primero que nos nombra en el material es una evaluación del impacto ambiental. Esta evaluación del impacto ambiental normalmente se exige para empresas que ejecutan proyectos de alta envergadura o de alto alcance, en donde ellos deben evaluar a través de una herramienta que se llama así, evaluación del impacto ambiental, cuánto va a ser el daño que van a ejercer por el desarrollo del proyecto. Normalmente son empresas que se dedican al tema de excavaciones, mineras e hidrocarburos, pero puede participar de construcción también. Aplica la evaluación del impacto ambiental. Este impacto esta evaluación, cuando se monta, se determina, deben implementar un programa para cumplir unos objetivos. Voy a hacer el daño menos posible o el menor daño posible, y dentro de esos principios debemos tener carácter preventivo, gradualidad, que debe estar focalizado en lo importante, debe ser flexible, objetivo y sistemático. ¿Listo? Entonces esa sería nuestra primera actividad en gestión ambiental, la evaluación del impacto ambiental. Como segundo tema tenemos acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental. Estos salen como resultados de ese documento que deben entregar de acuerdo una vez determinado la evaluación del impacto ambiental. Normalmente en todo lo que hacemos, generalizamos, causamos daño al medio ambiente. Sí, ahora, ¿cómo podemos entre decirlo, como decir, resarcir lo que estamos haciendo? Pues hay 4 tipos de medidas o acciones. Hay acciones de prevención, acciones de mitigación, medidas de corrección y medidas de compensación. Entonces las de prevención son encaminadas a evitar que ocurran impactos o efectos negativos. Las de mitigación es, listo, vamos a generar daño, pero lo vamos a hacer lo menos dañino posible, o sea, que el daño que ejerzamos sea menor. Las medidas de corrección es, listo, ya ocasionamos daños, vamos a corregir, restaurar, reparar lo que dañamos. Y las medidas de compensación son aquellas que, listo, se hizo lo que se pudo y demás, pero vamos a compensar. Y es donde aparecen las campañas de siembra de árboles, de reciclaje y demás, que serían medidas de compensación. Luego podemos tener productos frente a empresas que se certifiquen en producción más limpia. Estas certificaciones normalmente están avaladas por las secretarías de ambiente en cada uno de los municipios, y lo que busca es que ellos están comprometidos de acuerdo a la ejecución de sus trabajos a sí o sí afectar en lo menos posible al medio ambiente, y deben pasar informes de cumplimiento. Entonces, mirando y evaluando, comparando estadísticas de los daños año a año como tal. Al igual que en seguridad y salud en el trabajo, existe un sistema de gestión, en este caso ambiental. No, pero el tema es que no es de obligatorio cumplimiento en Colombia actualmente, o sea, no está legislado. ¿Qué está legislado por allá que tiene que ver con lo ambiental? Es el sistema globalmente armonizado, pero eso es para el manejo, manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas. ¿Qué tiene que ver con lo ambiental? Claro que sí. Pero el sistema de gestión ambiental, entonces, como no hay una legislación propia, nos basamos en los estándares internacionales, que viene siendo la ISO 14001 del año 2015. ¿Listo? ¿Qué debe tener ese sistema de gestión o cuáles son sus objetivos? Implementar, identificar o controlar aspectos de impactos ambientales, lograr una política ambiental, los objetivos, metas y cumplir los requisitos, definir principios y responsabilidades, establecer metas ambientales de corto y mediano plazo, equilibrar costos y beneficios, designar recursos, definir y documentar las tareas responsables. Entonces, prácticamente es un mismo sistema de gestión, no es de obligatorio cumplimiento, pero hay que hacerlo porque si no, luego vienen las entes de control y nos pueden jalar las orejas. Tenemos ahora varios programas que podemos implementar en una empresa, donde tenemos el programa de ahorro y uso eficiente de energía, tenemos el programa de ahorro, uso y eficiente del agua, tenemos el programa de gestión integral de residuos sólidos, ordinarios y peligrosos. Para este caso, acordémonos que legalmente tenemos un código de colores, que tenemos los colores blanco, verde y negro, y para peligrosos el color rojo.
Tenemos programas de control de contaminación, vertimientos que son líquidos, los residuos líquidos y emisiones, todo el tema de residuos gaseosos y hasta el mismo ruido se considera una contaminación ambiental. Programa de formación, capacitación, programa de auditoría, programa de emisiones al aire y reducción de contaminación atmosférica, programa de ahorro y optimización de recursos, etcétera, etcétera. Acá nomás tenemos más de 15 programas que se pueden implementar tanto en las empresas pequeñas, medianas o grandes. Ah, ahora, ¿por qué no en la casa? Ah, es que para la casa no monto normalmente un programa, pero lo que puedo montar son buenas prácticas ambientales, que son acciones puntuales. Y dentro de eso, pues buscamos medidas de ahorrar agua, consumo racional de energía, reducción de las necesidades del material, criterios de sostenibilidad, producción más limpia, almacenamiento adecuado para evitar pérdidas, gestión de residuos, mantenimiento preventivo, entre otros. ¿Listo? Y también tendríamos el ciclo de mejora continuo. Acá mismo nos nombran la ISO 14001, que también se busca basado en el ciclo PHBA. ¿Listo, muchachos? Y eso es lo que tenemos dentro del material. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos la guía. Vamos a elaborar un mapa mental. Entonces, un mapa mental, ¿qué es? Vamos a escoger una idea, o aquí yo voy a ingresar un segundo. Vamos a escoger la idea que son planes, acciones, programas para la prevención de impactos ambientales, accidentes y enfermedades. Aquí me voy a ir a la actividad. Mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Ustedes pueden utilizar acá dentro de la actividad, hay un anexo. En el anexo nos dicen cómo podemos elaborar o una sugerencia del paso a paso cómo debemos elaborar un mapa mental. Un mapa mental es sencillo, pero a la vez complicado dependiendo de la información que podemos transmitir. Aquí me voy a ampliar acá. Y lo que nos dice es que el mapa mental es definir desde una idea principal, desagregarla lo más que podamos y apoyarnos en imágenes que nos dan un mejor entendimiento. Entonces, y debemos organizarlo que al modo de lectura se lea en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Ahora, esto es un mapa mental, pero es un mapa mental académico. Lo que busco es que, ejemplo, planes, acciones, programas establecidos en medio ambiente y seguridad y salud del trabajo. A un lado, ejemplo, al lado derecho, hablemos de todo lo que podamos tener, tanto legislativo, programas, planes y acciones dentro de la gestión ambiental, y al lado izquierdo podamos tener planes, programas, acciones establecidos frente a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Eso es lo que hace un mapa mental. Y acá les dan varias herramientas en línea si desean utilizarlas para la elaboración del mismo mapa mental. Hago una cuña. No me vayan a copiar de internet. En internet hay muchos, muchos, muchos mapas mentales, pero yo me doy cuenta cuando lo copiaron. ¿Listo? Ya me ha pasado con otras fichas, espero no sea el caso en esta. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Sin preguntas? Bueno, teniendo en cuenta que no hay preguntas en sala en este momento, quiero preguntarles lo siguiente. En estos 5 minutos que nos quedan, ¿prefieren que hablemos sobre la última evidencia o la dejamos para la siguiente sesión? Es algo muy cortico, es el mismo documento como tal. Ustedes me dicen. La última, profe. Señora, Luz, ¿me repites? La última, profe. Que O nos sea, diga que la última miremos, evidencia. Sí. listo, la última evidencia, entonces, acá miremos rápidamente. ¿Ahí estoy compartiendo pantalla? No, la quité. Qué pena, qué pena. Compartir pantalla, compartir toda la pantalla. Listo. Acá vengo. Y la última es, una vez teniendo todo lo que ya está establecido en seguridad y salud en el trabajo y en medio ambiente, ¿qué vamos a hacer en el video expositivo? Que es la siguiente. Ah, esta es la guía de aprendizaje.
que es plantear propuestas para favorecer la cultura ambiental responsable y el desarrollo sustentable. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, lo que vamos a hacer para este video expositivo en donde cada uno de ustedes va a salir en el video, que acá hay unos lineamientos generales, yo les quiero dar unas modificaciones a esto, igual si lo hacen de esta manera perfecto, pero es muy largo, de 3 a 7 minutos, me gustaría que lo hiciéramos un más cortico. Y ahora como se ven, que nos llega más rápido la información, que son videos cortos como Reels, TikTok y demás. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para ello? Vamos a escoger uno de 3 escenarios. Uno, entonces, ejemplo, Daniel, puede escoger entre mi hogar, mi residencia, o mi lugar de trabajo, o mi localidad, barrio, comunidad, conjunto cerrado donde vivo. Entonces escogí uno de ellos. Ejemplo, voy a escoger mi localidad. Y frente a esa localidad, como es algo, es un escenario donde yo tengo acceso, estoy viendo, voy a ir a tomar video, fotos y demás, en donde voy a identificar una necesidad, ya sea en seguridad y salud en el trabajo y frente al medio ambiente. Y una vez identificadas esas necesidades, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el video. Este video debe ser creativo, dinámico e innovador. Lo único que cambiamos acá es que ya no sea de 3 a 7 minutos, sino sea de 1 minuto, máximo 2 minutos, o lo que les toque, pero no tan largos. Pero, ¿cuántas propuestas de oportunidades de mejora deben tener? 10 oportunidades de mejora. Sean 5 y 5, 5 de seguridad en el trabajo, 5 de gestión ambiental, 6 y 5, 4, 6, etcétera. La combinación es lo de menos. Mínimo 10. ¿Pueden ser más? Sí. Como es un contexto en el cual tenemos acceso cada uno de nosotros, sea la localidad, el hogar o nuestro lugar de trabajo, deben ir acompañados de imágenes reales. ¿Listo? El video debe ser cargado en el canal de YouTube del aprendiz y van a compartir es la URL. La URL es el link donde yo pincharé para ir a ver el video. ¿Listo? ¿En el video debe aparecer el aprendiz? Sí, porque es la única forma de saber si lo hicieron ustedes. ¿Listo? Video que no aparezca el aprendiz o que sea por inteligencia artificial que me haya ya revisado algunos que me han salido con esos. Muy bonitos los videos y demás, pero van a ser devueltos. ¿Listo? Y para eso, pues remitirse acá a lo que les mostraba en la actividad, que va a ser la actividad número 4 de la competencia. Y ahí se debe cargar la respectiva evidencia. ¿Listo? Como les decía, esto es muy cortico, que en 5 minutos los voy a explicar. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, una duda. Digamos, si yo hago dependiendo en la casa, voy a hacer el tema de residuos sólidos, Ya, por ejemplo, tienes una necesidad, ¿cómo poder? expongo el estreo para pues, poder realizar la clasificación correctamente luego y así reducir los residuos que Sí, ahí se tienes, van a ahí puedes disponer, sacar. digamos, ya no se van a disponer tantos residuos, sino se van a hacer ya más clasificación y se va a reducir de ese modo la cantidad de residuos. Digamos, yo explico eso, pero consigo las imágenes de internet para no estar pues haciendo el trabajo como tal del muestreo y todo eso, o toca hacerlo. Puedes utilizar el apoyo de imágenes de internet, sí, pero sí o sí la necesidad debe estar partiendo de algo real, de algo que tienes, un problema que tienes. Por eso se llaman oportunidades de mejora. Es porque ya tienes un problema y vamos a mejorarlo. ¿Listo? Dentro de ellos están, por ejemplo, las buenas prácticas ambientales o dentro de esos programas también lo podemos implementar. Ay, en mi casa el problema es que no tenemos botiquín. ¿Cuál va a ser la oportunidad de mejora? No solamente tenerlo, sino capacitarnos en saber cómo utilizar cada una de estas cosas entre los integrantes de la familia. Estoy dando un ejemplo, ¿vale? Pero sí debemos tener el contexto real. ¿Listo, compañeros? Luz, Juan, Ana. No, ok, profe. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ¿para cuándo estaría eso? Tendríamos toda una semana, hasta el próximo jueves, viernes, cosa que ya nos encontraríamos en otra sesión. Yo a través de la instructora Marcela, si tengo alguna novedad, les estaré comunicando porque no tengo acceso al grupo de ustedes, al grupo de WhatsApp. Pero la idea es que el próximo viernes tengamos, al menos de ustedes tres y de los que estén viendo la grabación posteriormente,
las evidencias correspondientes. ¿Listo? Porque vamos quedaditos. En la segunda evidencia, solamente una persona lo ha entregado y en este caso habemos 3 en sala, pero habemos más todavía en formación activos. Entonces, para el próximo viernes 28 poderlas tener ya completas. ¿Listo? Que si algo vamos a dejar unos días de más, pero que puedan cargar y poder hacer la retroalimentación como tal. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por la participación y en este momento detengo la grabación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.